Muy bien, en lo que van pasando, vayan buscando en sus Biblias 1 Samuel, capítulo 10. Vamos a continuar ahí con nuestro estudio del libro de Primera de Samuel. ¿Quién de aquí, levante la mano, es hijo de alguien? Si no sabe, yo creo que algo está mal, ¿verdad? Todos somos hijos de alguien y es curioso porque normalmente los papás nos dan instrucciones. Normalmente los papás son los que nos dicen lo que debemos hacer en esa etapa de formación. Nos van educando, nos van diciendo, ¿no?, que recojamos nuestro cuarto, que hagamos ciertas cosas que se deben de hacer en la familia, en la casa. Y los hijos, hay muchos tipos de hijos, hay muchas personalidades diferentes y cada hijo reacciona de una forma diferente a las instrucciones que dan los padres, ¿ok? Entonces ponte a pensar qué tipo de hijo eres o eras, ¿verdad? Y a lo mejor dices, pues yo era el típico que pelea, ¿no? El que pelea la instrucción. No, pero ¿por qué? Que no sé qué. Y puedes hacer lo que te dicen tus papás o no, pero eres de los que pelean, ¿no? Hay otro que se queja. Ay, porque siempre yo, que no sé qué, porque mi hermano no hace que yo, y que no. El que se queja, ¿no? También el que dice, sí, ahorita, no lo hace, ¿verdad? Y dice, sí, claro, ahorita. ¿Ahorita cuándo? Ahorita, ¿no? Y pasan 2 días y sigue ahí eso que te dije que hicieras, ¿verdad? También hay el que se esconde. Y puede ser literalmente, ¿no?, que está encerrado en su cuarto en la última esquina porque ya van a decir que recoja la cocina o haga algo y se esconde. O que se esconde emocionalmente, ¿verdad? O sea, ¿me dijiste a mí? No, es que no te escuché. No sabía que me estabas diciendo a mí. Entonces, con estas instrucciones que dicen los papás, puede ser, dependiendo de la personalidad de cada hijo, qué tan grave se vuelve la situación. Puede llegar a ser tan grave que mejor se va de la casa, ¿no? Que dices, ¿sabes qué? Yo ya no estoy aquí, yo no estoy hecho para seguir instrucciones, mejor me voy. Yo busco mi independencia, ya tengo 14 años, ya me voy, ¿no? Pues bueno, pues suerte, ¿no? O con el tiempo reaccionas y dices, bueno, ok, creo que sí soy parte de esta familia, creo que sí es mejor si cada quien hace su parte. Pero generalmente existe un conflicto en la familia cuando los hijos obedecen o cuando no obedecen. Y mucho depende, pues, de las personalidades de cada quien. Y los papás lo que están haciendo es que nos están preparando para el futuro. Porque un hijo que se queja de las instrucciones del papá, se va a quejar de las instrucciones del jefe, se va a quejar de las instrucciones del gobierno, de la policía, etc. Y obviamente se va a quejar de lo que Dios dice, ¿ok? Entonces, en nuestra historia estamos viendo el inicio del reino, ¿no? La primera vez que Dios va a escoger a un rey y vemos a Saúl. Y Dios le dice a Saúl qué es lo que debe hacer. Y vamos a ver esta mañana cómo reacciona y vamos a anticipar, vamos a adivinar cómo pinta su futuro por cómo empieza a reaccionar. Y esa misma actitud podemos reflejarla en nosotros. ¿Qué actitud tenemos frente a Dios? Cuando nuestro Padre Celestial nos dice algo, ¿cómo reaccionamos? ¿No? ¿Te enojas? ¿Te quejas? ¿Evades? ¿Te escondes? ¿O le dices, sí, ahorita? No, nada más que termine este proyecto y ya más adelante lo hago, ¿no? Entonces, de esa misma forma podemos anticipar en nuestra propia vida qué nos depara el futuro. Podemos ver hacia adelante y decir, si sigo por este camino, ¿qué me va a pasar? Entonces vamos a leer 1 Samuel capítulo 10 y vamos a leer del 14 al 27. Nos va a ayudar Alexis a leer. Bien, Buenos días, hermanos. Vamos a empezar con la palabra de Dios. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel.
Dijo el tío de Saúl: yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros ahora pues. Ahora pues presentaos delante de Jehová por nuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias. Y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bajaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto aquel elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: viva el rey. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba. Y fueron con ellos los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Acompáñenme a orar. Padre Santo, te damos gracias esta mañana porque podemos libremente abrir tu palabra, Señor. Podemos reunirnos como familia, podemos apartar un tiempo de nuestra semana para venir delante de ti, Señor, abrir nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra, Señor. Y pues te pido esta mañana que nos guíes, que nos enseñes algo, Señor, que tu Espíritu nos hable y que podamos alinear nuestra vida a ti, Señor. Te damos gracias por estos ejemplos, por estas vidas que tienes registradas aquí, Señor, y que tú utilizas para enseñarnos a nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces un poquito el contexto para que nos acordemos qué está pasando. Seguimos adelante con la historia del primer rey de Israel, ¿no? Es la primera vez que se va a escoger a un rey y es el inicio de la vida de Saúl. Y la semana pasada veíamos que él ya recibió instrucciones de parte de Samuel, ¿no? Que Dios se las había dado, la palabra de Dios, y Dios ya le había confirmado que el mensaje venía de él. Le dice que hay 3 señales, las 3 señales suceden, está confirmado que el mensaje venía de Dios. También vimos que sintió de primera mano el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios que vino sobre él. Entonces ahora sí, viene lo bueno. Iba a ser confirmado delante de toda la nación como rey, ¿no? Estamos viendo cómo Samuel reúne a toda la nación para que supieran que Dios, quién es el que Dios había escogido. Entonces, vamos a ver cómo empieza esta nueva etapa, ¿no? Está terminando ahora sí el momento puntualmente que termina la época de los jueces y empieza
la nueva etapa del reinado y Saúl como rey de Israel. Israel había pedido rey, habían desechado a Dios, y también aquí marca un poquito el final de la etapa de la vida de Samuel. Empieza a terminar, ya estaba muy grande, él era el juez, entonces está cediendo ahora sí la autoridad a este nuevo rey. Y es importante recordar que como estamos en modo historia, es muy diferente cuando leemos la Biblia en las partes históricas que como cuando leemos Romanos, ¿no? O alguna de las cartas, que son doctrinas muy específicas que enseña la Biblia. Siempre tenemos que observar, cuando estamos viendo las partes históricas, el contexto. ¿Qué está pasando en Israel? ¿Qué está pasando con el plan de Dios? Para no agarrar monte, ¿verdad? Como dicen muchas veces ahí. Entonces observamos lo que está pasando, observamos lo que hacen y tratamos de ver enseñanzas. Y esta mañana vemos 3 participantes, ¿no? 3 personajes, por decirlo así, en esta historia. Y vemos a Saúl, vemos a la nación de Israel y vemos a Samuel. Y vamos a observar a ver qué sacamos de cada uno de ellos. ¿Está bien? Vamos a empezar con Saúl. Y vamos a mencionar las 3 cosas que dice este pasaje que hace Saúl. Y, o sea, ¿qué sucede, ¿no? Con este nuevo rey que está a punto de ser nombrado? Entonces, me pongo en sus zapatos y no creo que pueda ser fácil, imagínenselo, que de repente llegue el profeta y te diga, vas a ser el nuevo rey. O sea, va a ser algo abrumador, seguramente, ¿no? Pero lo que observamos ahorita de su reacción marca una pauta que vamos a ver a lo largo de toda su vida. Y podemos llegar a algunas conclusiones por lo que vemos que hace, ¿ok? Porque no sabemos qué está en su corazón, pero sabemos qué es lo que hizo. Entonces, del 14 al 16 dice que llega un tío de Saúl y le dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuiste? ¿No? Y él respondió, a buscar las armas que me dijo mi papá, ¿verdad? Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Y dijo el tío de Saúl, yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Dice, más del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Y es interesante porque, si se acuerdan, en aquellos días no era muy común la palabra de Dios. La palabra de Dios escaseaba. Entonces, en el momento que Samuel te dijo algo, lo que el tío está diciendo es, dime qué dijo Dios. Sí, o sea, estaba interesado en lo que Dios había dicho, porque era el profeta. Y Saúl le dice, no, pues que ya aparecieron las almas, ¿verdad? Dice, pero del asunto del reino no le dijo nada. Entonces decimos, qué interesante. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo resalta la Biblia? ¿Por qué no le dijo del asunto del reino? Y le voy a decir la verdad, no sabemos por qué no le dijo nada, ¿verdad? Pero vemos hacia atrás en el pasaje, y Samuel en ningún momento le dijo, no le vayas a decir a nadie, ¿eh? O sea, Samuel no le dijo. Samuel le dijo, espérame y en unos días voy a ir para allá y te voy a decir qué es lo que debes hacer. ¿Okay? Entonces a lo mejor Saúl le pudo haber dicho, fíjate que van a nombrar un nuevo rey, ¿no? No te voy a decir quién, ¿verdad? Porque me da nervio o algo. Pero a lo mejor le dio nervio o estaba nervioso de cómo iba a reaccionar el tío. Entonces, será el sereno, pero lo que pasa a fin de cuentas es que le ocultó una parte del mensaje que Samuel le había dado. Dice, no le descubrió nada del asunto. Entonces, hacemos una nota mental y podemos decir, a ver, ¿por qué podrías decir solo una parte de la palabra de Dios? O una parte del mensaje de Dios. Y ahorita vamos a ver qué aprendemos. Y cualquier cosa que le pudiera haber dicho al tío, pues, en el fondo, pues, no fui yo, ¿verdad? Fue lo que me dijo Samuel, ¿no? Me dijo que iba a ser rey. No tenía ningún problema, quién sabe por qué no le dijo. Después brincamos al versículo 22. Estamos viendo lo que hizo Saúl. Entonces vamos a observar primero lo que hace él y después vamos a ver los demás. Ya que escoge a Saúl, ¿no? Del sorteo sale Saúl, hijo de Cis. Y dice el versículo 22, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón. O sea, ¿sí vino o no vino? Saúl, levanta la mano. ¿Sí vino o no vino? Eso es lo que está pasando. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje.
Ahí, ¿no? Trajeron, imagínense los millares de Israel que vinieron, traían todo su equipaje, sus carretas, me imagino todo lo que traían, sus cosas, y el otro ahí, escondido entre el bagaje. Y esta palabra escondido es muy interesante, porque si vemos en dónde aparece, vamos a ver qué idea nos está transmitiendo Saúl escondiéndose. Acompáñenme a Génesis capítulo 3. Primero principio. Génesis 3, versículo 8. ¿Qué onda, Dan? ¿Quieres una mordidita del fruto prohibido? Sí, nos echamos, ¿no? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, estamos hablando de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¡Qué horror! ¡Qué miedo! Me voy a esconder porque ahí viene Dios. Y sabían que habían hecho algo malo. No es la única vez que sale. También en Josué 6:17, cuando la nación de Israel toma Jericó, ¿no? Empiezan con los espías y se están metiendo a Jericó, están viendo por dónde la van a atacar. Y dice, estamos hablando del contexto de Jericó, ¿ok? Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Si se acuerdan de la historia, cachan que hay unos espías en la ciudad y esta Rahab los esconde en su casa. Otra vez esta palabra de esconderlos. ¿Por qué? Pues porque los estaban persiguiendo y si los cachaban se iban a morir. Es esconderte porque está en peligro tu vida, ¿ok? Otra, se los leo rápidamente, en Josué, cuando los reyes de los amorreos ya son completamente derrotados y solamente salen huyendo los 5 reyes, dice que fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en la cueva de Maceda. Entonces es interesante que cada vez que sale esta palabra, son personas que están huyendo, están escondiéndose porque pues, su vida está en peligro. Y es la misma palabra que aquí nos dice que Saúl estaba escondido en el bagaje. Y dices, qué interesante, ¿no? ¿Qué miedo tenía o qué estaba pasando? ¿Por qué se estaba escondiendo? Pero es lo que nos dice este pasaje. El versículo 7 del capítulo 10, nos acordamos de las palabras de Samuel. Dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. O sea, cuando sucedan estas señales, haz lo que quieras porque Dios está contigo. Paso siguiente que hace Saúl. Se esconde. Dice, pues a lo mejor no le creyó a Dios. A lo mejor no entendió a qué se refería con haz lo que quisieras, ¿verdad? Tal vez hubiera preferido no escuchar esa parte de que Dios le dijo que iba a ser el rey. O sea, ¿de quién se estaba escondiendo? Pues obviamente de Dios no se podía esconder porque Dios es el que lo delata. No, hombre, está ya escondido en el bagaje. ¿Ok? Entonces, como les digo, estamos observando las cosas que hace Saúl. Y por último, el versículo 27 dice que algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Eso de que disimuló significa literalmente que lo dejó en paz. Lo dejó ir, no hizo pancho, como quien dice. Y también, una vez más, no sabemos por qué disimuló, no sabemos por qué no quiso hacer pancho. Y decimos, bueno, a lo mejor quiso confiar en Dios. No sé, no me parece mucho su estilo, ¿verdad? Pero no nos dice por qué no hizo nada al respecto. Entonces, con estas 3 cosas que vemos que hace Saúl, vamos a ver 3 cosas que podemos aprender nosotros. Porque no podemos saber el corazón de Saúl, solo podemos ver lo que hacía. Así como no podemos saber lo que está en nuestro corazón, nadie puede saber lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Más que ver lo que hacemos
y escuchar lo que decimos. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, esta parte, como quien dice, es un poco especulativa, ¿no? Pero por observar podemos aprender. Y creo que a veces nos sentimos así cuando Dios nos revela su plan. A lo mejor podemos sentirnos abrumados de decir, esto es lo que Dios quiere verdaderamente, esto es lo que Dios dice. Bueno, me voy a brincar este versículo, mejor no me lo voy a aprender, ¿verdad? Voy a brincarme este pasaje porque como que habla de que yo tengo que hacer algo, entonces mejor me lo brinco. Entonces muchas veces deseamos que cierta parte de la Escritura no aplicara a nosotros. Deseamos que solamente aplique la parte que nos interesa, ¿no? Muchas veces preferimos que Dios nos hable de las asnas, ¿no? Nos gusta hablar de la bendición de Dios y nos enfocamos en todos los pasajes de la bendición de Dios y queremos que esos pasajes apliquen a nosotros, a nuestro negocio, a nuestra familia. Pero cuando habla un poquito del sufrimiento y esas cosas, como que, ¿qué te dijo Dios? ¿No? Que nos iba a bendecir. ¿Y de la otra parte? ¿Cuál parte? No escuché, no entendí. Nos brincamos la parte que no nos llama tanto la atención. Pero la Biblia nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. No solo parte, no solo la que te gusta o la que se acomoda a lo que tú quieres. Entonces, si solo pones atención, solo sigues la parte que te gusta y desechas lo que no te gusta o lo que no te conviene, ya no es lo que Dios dijo. Ya es otra cosa, ya le estás cambiando a lo que Dios dijo, ¿no? Entonces, otra de las cosas que muchas veces decimos o hacemos cuando estamos hablando la palabra de Dios es que nos preocupa cómo va a reaccionar la gente. Si les digo esto, se van a ir. Si les digo esto, ay, no, mejor me voy a brincar esta partecita porque es algo incómodo, ¿verdad? Entonces, si omitimos alguna parte de la Biblia, no es la verdad, no es la verdad completa, no es el mensaje que Dios nos ha dicho. Entonces, cuando dice que omitió esta parte del mensaje de Samuel, nos quedamos, ¿por qué lo habrá dicho? Y pensamos nosotros, hacemos una nota mental. ¿No haré yo lo mismo a veces? Me brinco partes de la Biblia. Nota mental. Otra de las cosas que vemos es que Saúl, ya que le muestra a Dios lo que quiere con él, es que se esconde en el bagaje. Y esta actitud de esconderse es lo opuesto al heme aquí. Lo opuesto a la actitud de heme aquí. Aquí estoy para lo que tú quieras. O sea, ya no había pretextos. Dios ya le había dicho que iba a ser rey. Le había confirmado que este era su mensaje. Y él simplemente dijo, la verdad, no quiero. Me quiero esconder un rato. Y no sé por qué, ¿verdad? A lo mejor tengo miedo. A lo mejor yo creo que la gente no me va a querer. A lo mejor nadie me va a hacer caso. A lo mejor me aflojera porque es mucha chamba, ¿verdad? Pero para nada vemos en Saúl la actitud correcta de heme aquí. Y nosotros pensamos muchas veces que reaccionaríamos diferente si se nos apareciera un profeta, si nos confirmara que es palabra de Dios lo que nos está diciendo y que nos dijera, tú naciste para hacer esto, ¿verdad? Y digo, ¿será que si se nos apareciera un profeta y nos dijera qué es lo que debemos hacer, lo haríamos? Porque hasta donde yo sé, Dios ya nos dijo ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la misión de Dios para todo creyente. El llamado de Dios, no para nosotros en nuestro caso, a lo mejor no va a ser como el de Saúl, ¿no? Donde la palabra de Dios escaseaba y se le aparecía Dios al profeta y le decía lo que tenía que hacer. Pero para nosotros es el mismo llamado. ¿Viene de parte de Dios? ¿Está confirmada su palabra? ¿Aplica a nosotros? Amén. Jonás, cuando recibió el mensaje de Dios y le dijo lo que tenía que hacer, huyó. Vámonos, para el otro lado, ¿no? El lado opuesto. Y Saúl se escondió. La cosa es que vamos a hacer nosotros cuando sepamos, cuando nos enteremos, cuando entendamos cuál es el plan de Dios para nosotros. Heme aquí, haz de mí lo que tú quieras, Señor, o déjame correr, o déjame esconderme en el bagaje, ¿verdad? Para todos aquellos que tengan dudas y que quieran brincarse esta parte de la Biblia, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos confirma algo que debemos recordar.
2 Timoteo 1:7. Amén. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es un espíritu que Dios nos ha dado de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué mayor poder necesitamos que el espíritu que levantó a Cristo de los muertos? Saúl probó el Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu Santo si creemos en él, ¿verdad? Tenemos todo el poder. Amor es el mismo amor que Dios nos ha dado a nosotros, que tenemos que dar a otros. ¿Te mueve el amor de Dios o no? Y además, dominio propio. Porque como estamos muertitos en Él, Él es el que nos controla. Entonces nada de que tengo flojera, nada de que tengo temor, nada de cualquier pretexto que tengamos en la carne. Tenemos dominio propio y tenemos forma de dominar la carne por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, recapitulando, ni omitir la palabra de Dios, ni escondernos de la tarea que Dios nos ha dado. Y por último, es esperar en lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Y cuando Dios pide algo de nosotros, casi siempre la actitud correcta es presentarnos delante de Él y decir, heme aquí, ¿no? Lo que tenemos que hacer es presentarnos, lo demás lo hace Él. En este caso Dios escoge a Saúl. Claramente Saúl no quería, pero Dios lo escogió. Y la actitud correcta hubiera sido, pues heme aquí, ¿ok? Y estas personas, el versículo 27, dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? ¿No? Y le tuvieron en poco, dice. Entonces cuando Saúl disimula, vamos a decir que en esta ocasión sí hizo lo correcto, porque dice que lo dejó pasar, ¿no? No hizo pancho, no hizo ningún tipo de aspaviento. Pero se ha haber sentido feo, ¿no? El menosprecio de estas personas. ¿Cómo nos va a salvar este? Pero es interesante que dice, pero algunos perversos. ¿Se acuerdan de esa frasecita? Ya la vimos. Eran literalmente estos hijos de Belial. La definición de perversos, de inicuos, de hijos de Belial en la Biblia es alguien que va en contra del plan de Dios. Entonces es interesante cómo Dios escoge a este Saúl y estas personas que van en contra del plan de Dios lo menosprecian. Entonces cuando Dios nos dice a nosotros que nos va a usar, estoy seguro que va a haber mucha gente que se oponga. Va a haber mucha gente, ¿no?, que nos va a atacar, que nos va a menospreciar, que se va a burlar de nosotros. Y obviamente en el fondo, como son hijos de Belial, sus menosprecios, sus quejas van dirigidas en el fondo a Cristo. Vamos a Juan capítulo 15 para ver un poquito la actitud de estas personas. Juan 15, 18. Amén. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, si hemos sido elegidos por Dios para hacer una tarea y estamos siguiendo a Jesucristo, debemos anticipar que nos van a menospreciar, que nos van a atacar. Estos ataques vienen dirigidos simplemente porque estamos haciendo lo que Jesús nos dijo. Y si Él fue aborrecido, es obvio que nosotros vamos a ser también aborrecidos. Cuando algo viene de parte de Dios, cuando algo es una obra de Dios, va a permanecer. La forma en la que sabemos que algo viene de Dios es porque permanece, es porque dura, como la miel, ¿verdad? Cuando las cosas son por nuestras propias fuerzas, cuando las cosas las hacemos con nuestras propias fuerzas, generalmente no permanecen. Entonces, cuando tú te sientas atacado, cuando tú te sientas menospreciado, déjalo pasar. Porque si es de Dios, Dios lo va a hacer. Muchas veces tenemos este deseo de pelear, de comprobarle a la gente, ¿no?, que esto que estoy haciendo es de Dios. Ah, sí, pues tranquilo. Dios no necesita que lo defiendas. Tú haz lo que Dios te está diciendo, deja en paz al enemigo y Dios se va a encargar de él.
Entonces estas 3 lecciones rápidas podemos aprender de esta sección de Saúl. Como les decía, no podemos conocer su corazón, pero sí podemos ver sus acciones. Y lo mismo pasa con la gente de nuestro alrededor. Nadie puede conocer nuestro corazón, pero ¿qué es lo que ven y qué deducen de las acciones y de las palabras que nosotros tenemos? Porque nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes del reino de Dios. Amén. Y la gente a lo mejor se podría preguntar cuando entiende, ¿verdad? Este es el rey, este es el sacerdote que Dios escogió. ¿Qué estará haciendo en el bagaje? ¿Por qué está escondido? ¿Por qué no está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera? ¿No? A lo mejor la gente de nuestro alrededor se está preguntando eso. La segunda personalidad de este pasaje es Samuel. Y Samuel está haciendo su parte, está fungiendo, ¿verdad?, como el profeta, y convoca a toda la nación. Y vamos otra vez a observar las cosas que él hace para ver qué aprendemos nosotros. Lo primero que hace es que les recuerda, ¿verdad? Les recuerda para que no se les olvide, parece disco rayado Samuel, pero para que no se les olvide lo que Dios había hecho, ¿no? Él los sacó de la tierra de Egipto, Él los libró de todas las naciones que los acecharon, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? Sí, todos decían sí. Ok, ustedes lo desecharon y ustedes pidieron rey. ¿Están de acuerdo? Pues sí, sí estamos de acuerdo. ¿Ok? Pero bueno, aquí está la respuesta de Dios. Aquí está la respuesta de Dios y este va a ser su rey. ¿Ok? Después, ¿qué sigue? Echa suertes. Era un proceso de, pues no sé cómo le hacían, ¿verdad? Se echaban unos papelitos así, estaban todas las tribus y decían, a ver, la de las tribus, sacan la tribu y sale la de Benjamín, ¿verdad? Y después de la de Benjamín sacan todas las familias y sale la familia de Matri, y después de todas las familias de Matri sale Saúl, hijo de Cis. ¿Ok? Y esto es algo que a lo largo de la Biblia entendemos que así lo hacían, porque como dice Proverbios 16, versículo 33, muy bien, dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Si tú verdaderamente crees esto, por eso echaban suertes, porque entonces lo que está diciendo Samuel a toda la nación de Israel es que Dios está escogiendo a este señor. Saúl, por la suerte que echamos, salió y es el nuevo rey de Israel. Esta es la voluntad de Dios. Amén. Entonces es lo que está haciendo Samuel. Y después el versículo 23 y 24 es curioso la actitud que toma Samuel, porque ya que van corriendo y lo traen en medio del bagaje, lo ponen en medio del pueblo, y dice que desde los hombros para arriba era más alto que todos. En pocas palabras, le sacaba una cabeza a todo el pueblo. Era así, ¿no? Todo el pueblo así. Y Samuel dijo a todo el pueblo, pregunta apantalladora: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Y todos, ¡wow! Tipazo escogió Dios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaba alto, estaba guapo, estaba fuerte. Entonces, pareciera que Samuel está muy apantallado por la apariencia física de Saúl. Y como vamos a ver más adelante, Dios le enseña varias veces a Samuel que no se fije en las cosas que se ven, en lo físico. Como dice 1 Samuel 16, versículo 7. Voy a adelantar, porque todavía sigue vivo Samuel. 1 Samuel 16, 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y lo dice muchas veces la Biblia y nos resistimos a creerlo, ¿no? Nos siguen apantallando las cosas físicas. Vamos a Salmo 147, 10. Salmo 147, 10 y 11 dice: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace en Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia.
Pues a Dios no le importa si eres muy fuerte, si eres muy ágil, si eres muy diestro. A Dios le interesa si temes a Dios, ¿no? Si esperas en Él. Estamos hablando de la mujer virtuosa ayer, ¿verdad? Proverbios 31, versículo 30, dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Entonces todo lo de afuera nos puede apantallar, ¿no? Aquí Samuel pareciera que está diciendo: wow, qué espécimen tan increíble escogió Dios, apruebo. Y todo el pueblo like, ¿verdad? Padrísimo. Luego viene una parte bien interesante que pareciera que es un versículo no muy importante o que pasa así rápido, pero el versículo 25 dice: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y todos amén, ¿verdad? Que padre, la sabiduría que Dios le dio para que escribiera las leyes y pudieran gobernarse como Dios había dicho. Pero hay un pequeño pero. Acompáñenme a Deuteronomio 17. Acuérdense, de Deuteronomio estamos hablando de Moisés, ¿no? Hace muchísimos años. La ley de Dios la encontramos allí. Y en Deuteronomio 17, versículo 14, dice así: y cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. ¿Cómo? ¿Dios ya sabía? Sí, Dios ya sabía. Iban a querer rey. Entonces, cuando suceda esto, no si sucede. Cuando suceda esto, dice: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti un hombre extranjero que no sea tu hermano, ¿no? Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Dices: mira qué curioso Dios, ¿verdad? ¿Cómo sabe tanto? Y lo que leemos en este pasaje, podríamos decir: bueno, ¿qué tiene de malo? Pues Samuel escribió una copia y la puso ahí, ¿verdad?, delante de Dios para que todo mundo supiera la ley. Sí, claro, pero nunca vemos que Saúl escribiera la copia. Nunca vemos que Saúl, que era el rey, ¿no?, que era la instrucción original, escribiera una copia para él. Porque Dios tenía un propósito, para que no se eleve su corazón, para que no se crea mucho, para que no se aparte del mandamiento. Y este pequeño detalle decimos: mira, a lo mejor por eso más adelante vemos que Saúl agarró monte, pero sabroso, ¿verdad? Tal vez aquí inició el problema. Tal vez Samuel, en su deseo de hacer las cosas bien, se olvidó que Saúl era el que la tenía que escribir. Saúl era el que la tenía que leer todos los días. Saúl era una parte importantísima de su reino. Era una instrucción que Dios había dado. Entonces podemos ver indicios de un mal entrenamiento. Si se acuerdan, cuando Samuel era chiquito, que llega con Elí y le dice: mande qué, vete a dormir, ¿no? Y regresa: mande. Y el otro: ¿qué? Yo no te dije. Ah, ya entendí, te está hablando Dios. La siguiente vez que lo escuches, dile: heme aquí. Elí, un pésimo ejemplo, ¿verdad? Le dijo: dile a Dios: heme aquí, y hazle caso, escucha lo que Él te dice. Y decimos: híjole, a lo mejor no vimos
este entrenamiento de parte de Samuel hacia Saúl, de tener esta disposición de ser usado por Dios, de decirle, necesitas escuchar lo que Dios te dice. En cambio vemos que sale y se esconde. Entonces no hay mucha evidencia en todo lo que leemos de principios bíblicos que Saúl haya tenido, ni en su familia ni con Samuel. Tampoco vemos mucha evidencia de que Samuel haya pasado tiempo con él para educarlo, para entrenarlo, para decirle cómo debía ser rey. Tampoco vemos por sus hechos que fuera un gran conocedor de las escrituras, de la ley, de lo que tenía que hacer como rey. Claramente por lo que vamos a ver más adelante y no me quiero adelantar. A lo mejor Samuel supuso que lo habían educado bien. A lo mejor supuso que sus papás habían hecho un buen trabajo. Pero entonces con la parte de Samuel también entendemos y encontramos varias lecciones. La primera es que no podemos olvidar nuestro contexto. No podemos olvidar qué ha pasado en nuestra vida. ¿Cómo nos metimos en este problema? ¿No? Porque están aquí delante de Samuel y les dice, miren, ¿se acuerdan que Dios nos sacó de Egipto? ¿Se acuerdan que Dios nos libró? Y ustedes lo desecharon y Dios les va a dar un rey. Entonces así como, pues ya no sé si quiero rey, ¿verdad? Ya sonó muy feo. Pero dicen, sí, va. Entonces, si hacemos este tipo de recapitulaciones, muchas veces nos ubicamos para orar mejor. Les voy a decir un ejemplo. Señor, no vamos a hablarle a Dios. Dios todopoderoso, misericordioso, que me rescataste de las garras del pecado y de la muerte, ¿no? Así como a Egipto lo sacó, a Israel lo sacó de Egipto. Padre, te doy gracias porque me has ayudado y me has traído hasta aquí, y que muchas veces soy rebelde, no te hago caso, y que me he metido en muchos problemas, y que vez tras vez me ayudas, ¿no? Y he sido rebelde a tu llamado. Y dices, ¿qué te iba a pedir? Como que te ubica un poquito, te ubica, y empiezas a decir, Señor, ¿sabes qué? Haz tu voluntad. Ayúdame, Señor, a alinearme a lo que tú quieres que yo sea. Si no nos acordamos constantemente de lo que Dios ha hecho por nosotros, nos desubicamos. Si nos acordamos lo que ha hecho, cambia nuestro corazón, nos ubica, nos ayuda a estar más dispuestos a lo que Él nos quiere decir, a lo que Él nos va a pedir, en vez de nosotros estarle exigiendo. Israel, ¿verdad? Muchas veces lo vemos como los rebeldes, ¿no? Y Dios nos sacó de Egipto. Bueno, ok, ahí está tu rey. Dices, ching, todo lo que he hecho me ha traído hasta este punto. ¿Qué podría cambiar, verdad? Entonces, recordar lo que Dios hace nos ayuda a ubicarnos. Otra de las cosas que nos enseña aquí Samuel indirectamente es que no nos dejemos llevar por la vista, por lo que se ve. A Dios le interesa el corazón. Yo creo que hay pocas cosas que nos llamen más la atención que lo que vemos. Y no estoy hablando necesariamente de vanidades o de las cosas que Dios nos da, o elegancias o estilo. No, estoy hablando de cosas en la misma iglesia. O sea, muchas veces, y es pregunta personal, ¿no tenemos preferencias en cuanto a la enseñanza? ¿No tenemos preferencias en cuanto a la alabanza? En el edificio está feo el techo, ¿no? O sea, no nos llama la atención la vista y pensamos, debería ser así o debería ser asá. En el mundo cristiano hay muchas cosas que nos apantallan, ¿no? Un pastor más que otro pastor, ¿verdad? Porque tiene muchas credenciales, porque tiene doctorados, porque en su página tiene no sé cuántos seguidores. Ese sí es un buen pastor. Y tenemos que tener cuidado de no caer en esa pregunta de, ¿este me va a poder enseñar algo? De menospreciar a alguien, ¿verdad? De menospreciar la obra que Dios está haciendo. Y humanamente les puedo decir, obviamente, hay gente con más carisma, hay gente más alta, más guapa, más experimentada. Obviamente, no son cosas que Dios nos da, pero debemos cuidar nuestro corazón de que lo que vemos no vaya a estorbar lo que Dios puede hacer por medio de una persona u otra. Y no digamos, este va a hacer algo, es aguas, ¿no? O, ¿sabes qué? Me quiero cambiar de iglesia porque el edificio allá está más bonito. Pues si eso es lo que te importa, paz, ¿verdad? Porque lo que nos dice la palabra de Dios es que debemos esperar lo que Dios va a hacer, no lo que nosotros estamos haciendo, ¿ok? Y llegamos al punto donde, así como Samuel podemos decir que falló o no invirtió suficiente en la vida de Saúl para enseñarle bien,
Cuando nosotros pensamos debemos enseñarle bien a la siguiente generación, ¿qué significa? ¿Qué estamos diciendo? Porque no es solo información. Aquí no damos cursos, no damos estudios, ¿verdad? Es algo que tiene que ser mucho más integral. O sea, Samuel le dijo las instrucciones a Saúl, ¿están de acuerdo? Le dijo todo. Le dijo además qué iba a pasar. Le confirmó que esto venía de parte de Dios. Y ya. ¿Y Saúl, perfecto, obedeció? No. Hubo ahí algo que faltó. Debemos enseñarle a la siguiente generación disponibilidad para escuchar a Dios, para estar dispuestos a decirle heme aquí. Cuando alguien de ustedes escuche el llamado de Dios porque está leyendo la palabra y se topa con algo que tenga que hacer, dígale heme aquí. ¿No? Le debe decir no te vayas a esconder, no te escondas, dile heme aquí. ¿No? Y el ejemplo que él tenía, Samuel tenía en su propia vida, era buenísimo. Tú obedece lo que Dios te diga y Él se encarga de todo lo demás. Es increíble. Sin miedo tú dile heme aquí. Eso es lo que tenemos que enseñar. La otra es que la palabra de Dios la debe aprender el discípulo, la deben de aprender nuestros hijos. No es suficiente que yo conozca la palabra de Dios, que yo escriba, ¿no? La palabra de Dios, como lo hizo Samuel, tiene que ser, la palabra de Dios tiene que entrar en la vida de la otra persona. Y eso pues requiere tiempo, requiere esfuerzo. Entonces, si pensamos que este era el primer rey de Israel y que el reino debía estar fundado, debía estar basado en la palabra de Dios, y empiezan sin hacer su propia copia de la Biblia, dices, híjole, sospecho que esto no va a acabar muy bien. Entonces, si nuestra vida no está fundada en la palabra de Dios, les anticipo que no va a acabar muy bien. Cuando tú dices, es que yo amo la palabra, debemos de inculcar ese amor por la palabra con nuestros hijos, con nuestros discípulos. Es, ¿por qué leer la Biblia? Ay, porque tengo que leerla, ¿no? Porque pues ya hice mi devocional, ¿no? O sea, ¿cómo hablas de tu tiempo con la palabra de Dios? ¿Cómo le enseñas a tus hijos que la palabra de Dios es la cosa más importante en la que pueden invertir su tiempo? Por el efecto que va a tener Dios por medio de ella, ¿verdad? Dice Salmo 119, 97, se los leo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. No porque me los aprendí, sino porque los he guardado. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Así hablamos nosotros de la Biblia? ¿Así nos expresamos con ese amor? De decir, todo el tiempo estoy pensando en tu palabra, todo el día estoy meditando en tus mandamientos, hago lo que sea, como dice aquí, hago lo que sea con tal de guardar tus mandamientos. Pues espero que sí, ¿verdad? Espero que así sea nuestra actitud para enseñarle a las siguientes generaciones. Porque nosotros no podemos crecer por nuestros hijos. O sea, ellos lo tienen que hacer. No puedes crecer por el discípulo. Hay cosas que ellos tienen que hacer. Hay cosas que ellos tienen que vivir. Nosotros podemos servir de guía, podemos ser un buen ejemplo, podemos decirles, podemos ejemplificarles, ¿verdad? Implica tiempo, esfuerzo, intencionalidad, implica mucha oración, mucha Biblia, y obviamente va a haber tiempos difíciles, obviamente va a haber altas y bajas, también va a haber gozo, pero nada logramos si nosotros lo hacemos por ellos. Parte del discipulado es, inténtalo. Cuando les decimos, alguien pase aquí a leer, eso es parte de. ¿Es fácil pasar a leer al frente? Pues ahí está, pues nada más léelo. Pues es importante, ¿verdad? Es importante desarrollar ese tipo de seguridad, ese tipo de habilidades de poder hablar la palabra de Dios con denuedo, como dice la misma Biblia. Entonces, es algo que debemos inculcar, debemos enseñar, porque estamos invirtiendo en el futuro.
Y por último, si regresamos a nuestro pasaje, llegamos a la parte que se me hace más delicada. Y no se nos puede olvidar que Israel siempre es un cuadro del creyente. Siempre es un cuadro de lo que hacemos nosotros delante de Dios. Entonces, Samuel le recuerda a la nación que no habían querido obedecer a Dios. No le recuerda que estaban rechazando a Dios. Y Dios, como siempre, va a seguir su plan. Ajusta algunas cosas como es necesario, como las piezas que tiene en el tablero, pero su plan sigue adelante. ¿Y cómo reacciona la gente? ¿Cómo reacciona la gente ante la voluntad de Dios? Y me refiero a la voluntad de Dios, en este caso, es Saúl. Saúl es el nuevo rey. Versículo 24. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Grande gozo. Pero algunos perversos, versículo 27, dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y lo tuvieron en poco y no le trajeron presente. Es interesante cómo siempre va a haber gente que está a favor, está muy gozosa, pero también hay gente que, ay, ¿cómo crees? ¿No? O sea, pues no que querían rey. O sea, ¿a este tampoco les gusta o qué? Y muchas veces ese es el tema, ¿no? O sea, no es el que yo quería. O sea, Dios no está haciendo lo que yo quería. Entonces, ay, yo quería uno de mi tribu para que pues hubiera ahí palancas y pudiéramos hacer algo, ¿no? O sea, vayan ustedes a saber por qué, pero lo que aprendemos de esta actitud es algo que debemos de analizar en nuestras propias vidas y decir: ¿estamos de acuerdo con la voluntad de Dios y nos alineamos? ¿O está rechazando la voluntad de Dios? Y en el caso de la nación de Israel es peligroso porque están marcando una tendencia a lo largo de los años. Porque esa inconformidad, entre comillas, inocente, puede empezar con murmuraciones. ¿Se acuerdan las murmuraciones del desierto? Ay, ¿cómo nos va a sacar este? ¿No? Ay, seguro sí lo escogió Dios a Moisés. Bueno, no me gusta, debería ser otro. No me gusta el líder que nos has dado, a Moisés, Josué, jueces, ahora Saúl. Es una tendencia. Que están chillando que quieren rey, les da rey. Ay, no, ese no me gusta. Y dices, O sea, porque en el corazón, en el fondo, lo que están diciendo es que no quiero obedecer lo que Dios está diciendo, ¿no? Ay, es que tu ley es nada muy complicada, es que son muchas. Y empiezan las quejas, como los hijos, ¿ok? Entonces yo no creo que este Señor lo haya escogido Dios. Yo no creo que este sea el que Dios ha escogido. Yo no creo que este Señor que habla tan bonito y que hace milagros espectaculares sea el Mesías. ¿Ven cómo es una tendencia que se marca y que se sigue hasta el punto que mataron al Mesías porque simplemente no pudieron escuchar a Dios, no se pudieron alinear con lo que Dios estaba diciendo? Entonces, cuando pensamos en nosotros mismos, no hay nada, absolutamente nada inocente en rechazar la autoridad de Dios. No hay nada inocente en que digamos, bueno, pues sí es lo que Dios dice, pero yo voy a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que sabemos más que Él, ¿no? Y lo demostramos diciendo que no estamos de acuerdo con lo que Él nos está diciendo, nada nos parece de lo que Dios dice, poco a poco, decisión tras decisión, estamos negando lo que ahorita estábamos cantando, que Cristo es mi Señor. Y dices, ¿sí o no? Porque a fin de cuentas es un tema de autoridad. Y así como Dios escogió a Saúl para que reinara, pues Cristo, o sea, fue escogido por Dios para que reinara en nuestras vidas. Entonces ese es el verdadero peligro de nuestra rebeldía como la de Israel. Es sutil, empieza con cositas chiquitas que dices, no voy a hacer esto, me voy a brincar este pasaje, voy a brincar esto, me voy a esconder un ratito, pero el final de todo esto es amargo. Y en cuanto a la nación de Israel, estamos empezando una nueva época, que es el reino, ¿no? Y igual que cualquier vida, igual que cualquier etapa en nuestra vida, si no está edificada sobre el fundamento correcto, no va a durar. Y Cristo tiene que ser el fundamento de cualquier cosa que edifiquemos. Entonces, de lo que vemos en este pasaje, pensando en la nación de Israel, notamos muchas inconsistencias, muchas omisiones, muchas faltas que quizás si hubieran sido atendidas en su debido tiempo, no veríamos el desastre que viene más adelante. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, si a lo mejor tú
piensas que son detalles, piensas que pues, no tiene nada de malo no estar de acuerdo con Dios, ¿no? ¿Qué tiene si ignoro a Dios tantito? ¿No? Sí, ya sé que ya lo dijo, ya lo escuché, pero no creo que aplique a mí. No, si esta es la forma en la que tú piensas, o a lo mejor dices, no, yo creo que esto es solamente para esos que se les ha aparecido Dios, pero a mí no, a mí esto no me aplica. Este que está hablando ahí enfrente, pues ¿qué va a saber? ¿No? Se ve que como que no sabe nada, ¿no? Y dices, ok, esa rebeldía se empieza a traducir en tu corazón hacia negar lo que Dios nos ha dicho. Y Dios escogió a Cristo, puso a Cristo para ponerlo sobre todo. O sea, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y el tema es que si tú rechazas el plan de Dios, acabas perdiéndote la bendición de poder ser su hijo, la bendición de poder ser parte de su plan. El plan que Dios tiene de mandar a Cristo no solo es que sea tu Señor y te diga qué hacer, sino que es tu Salvador. Entonces decimos, sí me gusta la parte de Salvador, no me gusta la parte de Señor, porque entonces le tengo que hacer caso. Pero debemos entender que lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. Él sabe mucho más que nosotros, tiene un plan mucho más increíble para nosotros. Entonces, no rechaces a Dios, recibe lo que nos dio, que es la salvación por medio de Jesucristo. Y si tienes alguna duda de esto, con toda confianza, acércate. Acércate con cualquiera de los que estamos aquí, te podemos ayudar, te podemos explicar cuál es el plan que Dios nos ha revelado. Y si tú ya conoces a Cristo, siempre que nos topamos, hay un momento en nuestra vida en donde te das cuenta que Dios tiene un plan y que quiere que formemos parte de ese plan. Siempre hay un momento en donde dices, ay, se me hace que yo tengo que hacer algo. Y a lo mejor algunos de ustedes han sentido, híjole, se me hace que yo tengo que hacer algo. Y a lo mejor al principio puede parecer abrumador y nos dan ganas de escondernos en el bagaje, ¿verdad? Porque pues, parece más fácil decir, mira, a mí háblame de las armas, es algo que sí entiendo, es algo que es tangible, yo quiero hablar de lo que sí conozco, ¿verdad? De mi negocio, de mi familia, de lo que sí puedo controlar. Eso se me hace muy lejano, como que eso de que dejar las cosas en manos de Dios, mejor esa parte me la brinco. Entonces, debemos entender que hay un antes en nuestra vida como creyentes, hay un antes y hay un después de que nos damos cuenta que Dios nos quiere como parte de su plan. Entonces, si entendemos que Cristo es nuestro Señor, podemos preguntarnos, ¿qué tipo de hijo quiero ser? ¿El hijo rebelde? El que no, ¿sabes qué? Como Jonás, vámonos, ¿no? El que dice, sí, pero no, o al rato, o ahorita no. O el hijo que sí obedece y forma parte de lo que Dios quiere. Su plan es muy claro, ir y hacer discípulos. Y Él nos hace una promesa espectacular que también se le hizo a Saúl. No sé si no la creyó o no la entendió, pero por si nos pasa lo mismo a nosotros, se la repito. Dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Pero dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No está solo. El versículo 7 le dice Samuel a Saúl, le dice, porque Dios está contigo. Y el versículo 26 dice, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá. Y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Dices, no estamos solos en hacer lo que Dios nos ha dicho. O sea, Dios está con nosotros, pero también tenemos una familia. Y si Dios ha tocado tu corazón y estamos trabajando para lo que Dios nos ha llamado, no estamos solos. Somos un equipo que estamos aquí para hacer lo que Dios nos ha dicho, para cumplir el propósito de Dios. Y si entendemos que Él quiere que seamos parte, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder en el bagaje o vamos a decirle, heme aquí? Vamos a orar. Padre Santo, muchísimas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la forma en la que tú nos enseñas, Señor. La forma en la que tú nos muestras cuál es tu plan, cuál es tu voluntad, Señor. Yo te pido por favor que nos ayudes, que eches fuera todo temor, Señor, toda duda que podamos tener de que tú quieres que seamos parte de tu plan, Señor. Te pido por favor que podamos verte a ti, que podamos presentarnos delante de ti y decirte,
heme aquí, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Te pido por favor que esta iglesia, Señor, o de esta iglesia tú saques un equipo, una familia, Señor, que trabaje en tus objetivos, que trabaje en tu plan, Señor, que hagamos discípulos para engrandecer tu reino, que podamos llegar al final de nuestras vidas y decir: bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco que es esta vida, Señor, en lo poco fuimos fieles, y que tú nos puedas poner en lo mucho, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús.